Y como les decían los titulares, no es lo único que se presentó hoy, porque también hay un proyecto de ley ahí sobre la mesa para lisa y llanamente derogar el embargo comercial, el bloqueo, como le dice el régimen cubano. Le digo bienvenido a nuestros invitados. Me acompaña el economista Raúl Mascabonazo. Señor, un gusto de tenerlo con nosotros. Un placer, como siempre. Pero muy amable. Está con nosotros el profesor del Baruch College, Ted Henken, que es un estudioso del tema cubano y autor de un reciente libro precisamente sobre las cosas que ocurren en la isla. Señor, gracias por acompañarnos. Buenas noches. Un placer, un honor estar con ustedes. Muy amable. Enseguida voy con usted. Raúl, escuchaba a dos senadores que plantean cosas que sospecho, me corrige si estoy equivocado, no son cosas que le caigan bien. Mira, vamos a empezar con los comentarios del senador Durbin. O sea, yo creo que el hombre obviamente parece que se le ha olvidado la historia, ¿okay? Porque en mi opinión la Unión Soviética no cayó porque los países alrededor de la Unión Soviética básicamente decidieron de un día para otro para derrotar la muralla de Alemania, lo que sea. La Unión Soviética cayó por la presión de Ronald Reagan, por la presión del Papa, o sea, mucha presión que le pusieron a nivel internacional por militar, económicamente, lo que tú le quieres decir, donde al fin y al cabo el país se dio cuenta que no podía seguir bajo esas condiciones. Y es una gran diferencia hablar de una Unión Soviética cuando estás hablando de Cuba. Geográficamente, geopolíticamente son dos países totalmente diferentes. Yo no estoy en desacuerdo con levantar el embargo, yo estoy en desacuerdo con el hecho de que lo estamos haciendo prácticamente sin ningún tipo de concesiones serias por parte del régimen de Fidel y Raúl. Eso es lo que a mí me molesta, que realmente este presidente, para tener el legado de haber sido el individuo que al fin le abrió la puerta a Cuba, lo hizo en este momento solamente para su legado político, sin tomar en cuenta el daño que le ha causado a los disidentes en la isla y sabiendo bien que con un poquito tiempo más, con la presión que tiene Cuba arriba en este momento, con el petróleo de Venezuela y todo lo que ha pasado, que este país, Cuba estaba listo para un cambio, pero desafortunadamente este presidente le tiró la toalla. Profesor Henken, sé que está a favor de que se levante el embargo contra Cuba. Ayer fue una de las cosas que mencionó Raúl Castro en la reunión de la CELAC, en lo que parece un catálogo de exigencias que no da la sensación de que sean muy realistas, teniendo en cuenta el pasado en las relaciones entre estos países y la realidad que vive Estados Unidos. ¿Qué piensa usted? Bueno, primero diría, en reacción a lo que ha dicho Raúl, que primero hay que decir que en los dos casos de la Unión Soviética y Cuba, la fuente de los problemas que tenían o tienen los países es su propia economía y la propia embargo interno que tienen los países en contra de sus propios ciudadanos. Entonces, yo creo que la Unión Soviética cayó más por su ineficiencia económica que por otra razón, de Reagan o de otros países en el alrededor. En el caso cubano es lo mismo. Yo creo que es muy, digamos, afortunado y bueno que por sus propios intereses Estados Unidos cambie su política porque su política no servía a sus intereses. Yo no lo veo como una concesión a Cuba porque realmente lo que estamos haciendo es terminando la aislación de nosotros mismos y cambiando hacia una política donde podemos tener al menos alguna influencia y echar una mano a la sociedad civil, a los empresarios y también a los disidentes. Yo no lo veo como un abandono. Hay algunos disidentes que sí lo ven así, pero hay otros que no y lo ven como una oportunidad. Entonces, es un caso complejo. Obviamente Raúl Castro va a gritar y demandar, pero también va a tener su representante en la mesa de negociación. Y eso es importante, y es importante que hablemos tanto con el gobierno como con la sociedad civil en Cuba. Profesor, para los que dicen si la ineficiencia de un sistema de planificación centralizada como el cubano, como el soviético, son su principal cáncer, digamos, y lo que llevó a esa caída soviética, a esa desintegración y a este debilitamiento enorme de la vida en Cuba, ¿no es darle una ráfaga de oxígeno a quien está manoteando desesperadamente buscando apoyo, abrir estas puertas para que haya un flujo económico hacia Cuba? Lo es y es un riesgo real. Hay que admitir eso y
y mentiría si se diría otra cosa, pero yo también creo que es un riesgo que tenemos que tomar porque los que han defendido el embargo no tienen un plan B o una solución al falta de funcionamiento y al falta de servir los intereses de Estados Unidos y echar la mano al pueblo cubano. Yo creo que es cierto, pero también hay oportunidad en este riesgo y la oportunidad es un flujo de información, comunicaciones, también un flujo de inversiones hacia el sector privado. Yo sé que el gobierno cubano tiene y va a querer mantener su embargo interno y su monopolio de exportaciones y importaciones, pero ahora la pelota está en el lado cubano, y los ojos del mundo ya no están sobre el embargo norteamericano, sino a mi juicio, y espero cada vez más en este embargo interno y más presión junto a Estados Unidos en este lado. ¿Qué me dice Raúl? Mire, yo creo que el profesor está cierto desde el punto de vista de que la ineficiencia de Cuba no cabe duda. O sea, y lo que yo estoy tratando de decir es que yo creo que si hubiéramos esperado un ratito más y si hubiéramos negociado un poco más fuerte con Fidel y con Raúl, hubiéramos podido lograr unos cambios en Cuba realmente significantes, pero no lo hemos hecho. O sea, básicamente le estamos dando ese oxígeno que tú mencionas y eso me parece que es un gran error. Yo no veo en ninguna parte del mundo, mira la China popular, tienen capitalismo, es un país súper capitalista, pero sigue siendo un país comunista con una dictadura. La Unión Soviética igual, ha abierto sus puertas al comercio internacional, pero sigue igual con un régimen fuertísimo en Rusia hoy día. Lo mismo en Vietnam, en otros países. El capitalismo no necesariamente va a causar de un día para otro que el país se convierta en un país demócrata. Y yo creo que la gente que piensa de esa manera están equivocados. Yo pienso que se tenía que haber manejado las cosas de otra manera y negociado de antemano la libre expresión en Cuba, partidos multipartidistas, o sea, y una democracia en Cuba antes de abrir las puertas a Fidel y Raúl. Incorporo algo de lo que nos dijo esta tarde el obispo episcopal Leo Frade, que es uno de los firmantes de una carta planteándole al presidente Obama que vaya todavía más allá de lo que fue en su anuncio de mediados de diciembre. Yo firmé la carta porque yo creo que es importante para los Estados Unidos y también para Cuba, para el pueblo de los Estados Unidos, para el pueblo de Cuba, que se restablezcan las relaciones y que también se levante el embargo. Todos estamos sufriendo por esto. Yo creo que para que haya verdaderos cambios dentro de Cuba, no se puede hacer por el aislamiento. Yo creo que el presidente Obama hizo bien en pedir conversación. El problema es que aquí hay mucha gente en este pueblo de Miami que cree que con telepatía se pueden lograr los cambios. Cuando ha habido cambios en Cuba ha sido a través de España, a través de Canadá, a través de Argentina, a través de Inglaterra, países que tienen relaciones con Cuba. Quizás no compartan las ideas que existen en Cuba, pero que sí son países que pueden charlar y hablar con Cuba. Dando gritos frente al Versalles no se logra nada. Profesor Henken, escuchaba al obispo episcopal Frade y plantea algo que, por cierto, es un argumento muy poderoso. La telepatía no resolvería cosas, pero al mismo tiempo aquí hay una generación completa y prácticamente gran parte de otra generación que lo perdió todo por apostar a vivir en libertad. Y aunque hay una gran división y las encuestas dicen que está bastante repartida la opinión, hay mucha gente que con toda razón ve con profundo dolor esto. ¿Qué piensa de eso? Creo que hay que respetar este dolor, hay que respetar esta generación que sí, es verdad, perdió todo. Mi suegra es una exiliada y yo tengo mucho respeto por su punto de vista y por este dolor. Pero lo que Estados Unidos está haciendo ahora, creo que está cambiando su política porque no se puede basar una política de una nación que sea estratégica, realista, en un dolor histórico. Hay que respetar eso y también usar eso para informar los pasos que hacemos hacia adelante. Pero hemos tratado de aislar Cuba
y eso ha fracasado y el resultado ha sido aislar nosotros a cara a toda América Latina que está en el otro lado. Critican Cuba, pero no abren la boca porque critican más al embargo. Y yo creo que esta nueva política nos dé oportunidad. Vamos a ver en abril en el cumbre que Estados Unidos tenga más solidaridad en su principio de hablar con Cuba, pero a la vez criticar abiertamente la falta de derechos fundamentales en la isla. Y yo creo que esta vía, respetando este dolor histórico, va a ser más efectivo. ¿Qué piensa Raúl? Mira, pienso que estoy viendo a Raúl, por ejemplo, ahora hablando de que quiere apertura con el resto del mundo. Acuérdate que el embargo vino porque básicamente Cuba confiscó todas esas propiedades, todos esos negocios norteamericanos. Si Raúl realmente es serio, ¿por qué no habla también de cómo él va a compensar a todas esas corporaciones, todos esos individuos a los quienes les robaron sus propiedades hace 57 años? Y también, si es serio, de abrir el país, a ver si realmente está dispuesto de hablar de muchas otras cosas que se debían poner en la mesa, aparte de lo que es Guantánamo o que del daño que le causamos a Cuba o lo que sea. Ese país y esos líderes son responsables por el hecho de que Cuba está quebrado hoy día y nadie le quiere prestar ni un centavo. Y eso pasó bajo un gobierno socialista, no pasó hace 57 años. Recurro a vuestros poderes de videntes para que me digan qué piensan con la información que tienen a mano. ¿Es realista esperar en la próxima etapa de estas negociaciones? Profesor. Bueno, yo creo que van a hablar de la ley de ajuste, porque hay presión en los dos lados, aunque Estados Unidos, el lado dijo que eso ya es una carta muerta y no se va a hablar de eso. Yo creo que se va a hablar de eso. Yo creo que se va a hablar siempre en el lado norteamericano de derechos humanos. Si Cuba quiere hablar de Ferguson, bienvenido, porque hay una diferencia entre derechos humanos fundamentales y cosas como daños raciales en el país que sí respeta derechos fundamentales. Pero bueno, yo creo que estas dos cosas se van a hablar, pero también van a hablar de las cosas, detalles sobre cómo se puede convertir una sección de intereses en una embajada. Profesor, gracias, un gusto conversar con usted, muy amable. Un placer para mí. Hasta luego. Muchas gracias. Raúl, su pronóstico. Un placer. Gracias. No, sí, aunque sea brevemente. Mira, no creo que esto va a pasar. No creo que estas leyes van a pasar. Creo que obviamente hay algún apoyo bipartidista, pero creo que con el Congreso republicano no va a haber que esta apertura va a pasar. Creo que es muy difícil que realmente le abran las puertas como quiere el presidente hacerlo. Redondeo con algo más de lo que dijo el obispo Leo Frade. Yo les pido, claro, a mis feligreses, pero también yo les pido a todos los cubanos que tratemos de recapacitar, tratemos de escuchar a personas como Payá Sardiñas, que se opuso radicalmente al embargo, con el cardenal en Cuba, con la iglesia en general, que realmente está diciendo, señores, es momento de dejar de pelear. Va a haber cambios en Cuba y van a venir gradualmente, pero si nos cerramos y lo único que hacemos es dar gritos y patalear como si fuéramos necios, no vamos a lograr nada. Tenemos que tener esto y por eso yo estoy llamando a los cubanos en general, a los jóvenes y a los viejos, a que tratemos de poder apoyar. Llevamos 50 años sin lograr nada. Que vamos a pasar a otros 50 años más sin lograr nada. Por ahí redondeamos, se mencionaba que se hablará de la ley de ajuste, lo hemos conversado aquí, por supuesto lo seguiremos conversando, pero mientras tanto, como ustedes saben, aumentó el número de personas que tratan de huir por mar y sobre todo ha aumentado considerablemente el número, ya estamos hablando de más de 6.000 en estos últimos meses, de los que cruzan hacia Estados Unidos, viniendo de Cuba, pero por la frontera con México. Y un puñadito que viene por Canadá. Raúl, muchas gracias por acompañarnos. Ahora sí, un placer. Un placer. Redondeo este segmento con algo alucinante que ocurre.